Bien, pues qué bueno que pueden estar viendo también este video. Continuamos con la ética paulina. Y aquí en el curso de ética pastoral, el aspecto de la ética del apóstol Pablo va a ser muy importante para lo que tiene que ver con el quehacer pastoral. Pero así como con el Señor Jesucristo, vimos que la experiencia religiosa que era base para toda su ética era el nuevo nacimiento. Similar a eso, con el apóstol Pablo va a ser la conversión. La base del mensaje de Pablo era la necesidad de una experiencia como la que él mismo experimentó en el camino a Damasco. Él estaba convencido de que cada persona necesitaba ese encuentro con Dios que transforma la vida, incluyendo las metas, los valores, la motivación de la vida y entonces toda la conducta. Él utilizó la frase estar en Cristo o en el Señor para referirse a la conversión. Esta va a ser la experiencia religiosa base para la ética del apóstol Pablo, de tal manera que alguien no converso no puede ni quiere sujetarse a la ley de Dios, pero alguien converso, alguien convertido por el Señor, transformado por el Señor, es impulsado desde el interior por el nuevo hombre creado según Dios, es impulsado por esa transformación del Espíritu Santo para poder andar en novedad de vida. Entonces, esta es la experiencia que él tuvo y la que es base para su ética. Todo comenzó ahí en el camino a Damasco. Ahí donde él tuvo la conversión radical de ser un perseguidor a ser ahora un apóstol que predica el evangelio, aquel evangelio que él perseguía, aquel evangelio por el cual él obligaba a los cristianos a blasfemar, ahora es el evangelio que él predica. Y él considera que todas las personas deben de tener un encuentro similar al de él. Cuando narra su testimonio habla de esto. Aquí tenemos una pintura, la conversión de San Pablo en camino a Damasco, del autor Michelangelo Merisi da Caravaggio, y ahí él está poniendo una composición muy cercana como para que nos metamos a la escena. De hecho, parece ser que las figuras no caben dentro de su lienzo, para para dar la idea de que estamos ahí muy cerca de la escena, ¿verdad? De que nos ha metido a la escena, y ahí se ve el resplandor de la luz que viene sobre Pablo, que está ahí tirado en el piso. Allá atrás está un sirviente que está moviendo al caballo. Los tonos son cálidos y hay una luz violenta, y habla de esa transformación que tiene ahí con el encuentro con el Señor, ¿verdad? Esta narración que nos ofrece Lucas en el libro de los Hechos, la tenemos ahí donde dice, hay varias narraciones, pero quiero ahorita resaltar esta de Hechos 26, porque ahí él resalta muy bien que la base de su predicación va a ser esto, la conversión. Dice ahí Hechos 26:12, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y comisiones de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y aquí quiero que pongamos mucha atención en este versículo 18, Hechos 26:18. Observen cuál era la misión del apóstol Pablo. Esto es a lo que él se va a referir como la conversión, y va a ser la base de la ética paulina. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás
a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y esto es lo que va a hacer Él como encomienda, que las personas no pueden andar en una ética cristiana, en una ética paulina, en una ética de acuerdo a los mandamientos de Dios, no pueden tener un comportamiento transformado hasta que no sean abiertos sus ojos. La transformación es radical, como cambiar de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Y a esto a él le va a llamar la conversión, que implica fe, arrepentimiento, perdón de pecados. Y entonces hay esa transformación. Esta va a ser la base de la ética paulina. Y eso tiene implicaciones para la ética pastoral, porque de aquí entonces tenemos que no solamente el apóstol Pablo lo ve como una encomienda y él puede tener una limpia conciencia cada vez que él haya proclamado el evangelio y se haya esforzado por proclamar siempre el evangelio. Y él decía, yo estoy entonces, una vez que anuncié el evangelio, estoy limpio de la sangre de todos ustedes, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Así que dos de los deberes principales del pastor, de todo pastor ordenado, dos de sus deberes principales son, por un lado, llamar a todas las personas a la fe y al arrepentimiento. De esta manera él dice, todos ustedes, yo estoy libre de la sangre de ustedes porque ya les he expuesto el evangelio y les he llamado al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Pero por otro lado, también una de las encomiendas principales y solemnes de todo pastor o ministro del Señor es advertir del horrible juicio, advertir solemnemente del horrible juicio de la ira de Dios sobre aquellos que no se arrepienten. Estas dos son de las cosas, deberes principales de un pastor. Hay muchos otros, pero estos dos los vamos a tomar aquí del apóstol Pablo, y va a decir esto: les estoy proclamando para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y si te conviertes, yo te estoy llamando a una conversión, y si no, la ira de Dios está sobre ti. Y esto va a implicar en la ética pastoral que todo pastor debe ser fiel a este mensaje. No puede uno nada más llamar a la fe y al arrepentimiento sin advertir también. Hay una palabra de advertencia. Y tampoco se debe de solamente llamar al amor, sino llamar a la fe y al arrepentimiento en Jesucristo, que esta es la conversión que él experimentó y que es la base después para la ética cristiana. Y como ética pastoral diríamos que esta es una de las cosas que tiene que hacer el pastor, si es que después puede él decir, me presento delante de Dios como alguien que cumplió su ministerio, que fue una persona que no rehusó a ser llamado a la fe y al arrepentimiento y advertencias solemnes para aquellos que no creen. Bueno, esa es la parte de la conversión en la ética paulina como base de su ética.